Mis amados hermanos, les voy a pedir, si son tan amables, de acompañarme a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Del 1 vamos a leer hasta el 16. Es una lectura extensa, pero es necesario que podamos leer todo para poder comprender el sermón de esta tarde. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que si siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, una lectura extensa, pero es muy importante poder haber leído todo para ahorita desglosar los versículos que yo quisiera compartir con ustedes. No son muchos, pero es importante meditarlo muy bien con todo lo que hemos nosotros leído. Esta carta a los Efesios es una carta que se divide. Los primeros 3 capítulos es muy doctrinal. Si usted empieza a leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es muy, pero muy doctrinal. Pero el capítulo 4, 5 y 6 son prácticas, son prácticas. Entonces, doctrina, ¿verdad? Enseñanza, 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 y luego haga, ahora sí, de acuerdo a lo que usted ha entendido, a lo que ha comprendido que significa ser cristiano. Esta carta es una de las cartas más ricas que tenemos nosotros en toda la escritura. Y es una carta que está enfocada a la iglesia, está enfocada a la iglesia y el creyente como miembro de una iglesia. Por eso, capítulo 1 al 3, mucha doctrina, y del 4 al 6 es mucha práctica. Si nosotros vemos, por ejemplo, solamente hay una excepción y es en el capítulo 2. Si usted me acompaña, Efesios 2 y versículo 11, hay una exhortación, digamos, es como una exhortación o una frase imperativa que es como: haga usted esto. Lo que encontramos en Efesios 2:11 es el siguiente texto. Dice así Efesios capítulo 2 y versículo 11. Por tanto, acordaos, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y ahí entonces él empieza a describir quiénes éramos, pero lo que quiero que podamos enfatizar es en esa expresión, por tanto, acordaos.
Es una exhortación. Acuérdense en quiénes eran ustedes. Es la única que encontramos en ese tema que es muy doctrinal. Pero volviendo ahora sí a nuestro texto de Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, vemos el primer versículo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mis hermanos, nosotros como cristianos, si hemos valorado lo que significa ser justo delante de Dios, si nosotros hemos apreciado eso, si comprendemos la magnitud de lo que significa ser justo, ser justificado por Cristo, entonces eso que creemos debería llevarnos a vivir de acuerdo a eso que creemos. Por eso es que el apóstol Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Esa expresión, andar, andéis. Andar, ¿qué significa andar? Andar es una manera de decir viva, ¿verdad? Viva de esta manera. Andar de determinada manera es viva de determinada manera. Y para ello podemos encontrar nosotros muchos versículos de cómo se espera que un cristiano deba andar, deba caminar. Aquí mismo, en este capítulo 4, si usted va al versículo 17, encontrará un estilo o una manera en que el cristiano debe de vivir. Y esa manera es así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces note como aquí el apóstol Pablo está diciendo: cristiano, ya no ande. ¿De qué manera no debe andar? Como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles andan en la vanidad de su mente. Ya el cristiano no debe andar de esa manera. Siguiendo esa misma carta, nada más un capítulo más, capítulo 5 y versículo 2, nos describe de una mejor manera ese andar del cristiano. Dice el versículo 2 de Efesios capítulo 5: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Entonces aquí vemos dos características del andar del creyente. Primero, no en la vanidad de la mente como los gentiles. Luego dice en amor, andar en amor. ¿Por qué en amor? ¿Quién anduvo así? Cristo anduvo así. Aquí mismo, versículo 8, Efesios capítulo 5 y verso 8, podemos seguir viendo nosotros. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí estamos viendo características del andar del cristiano, cómo debería andar. Unos versículos más adelante, versículo 15, nos dice otra vez, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo está en ese versículo 1 diciéndonos, dice Pablo: yo preso en el Señor le ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar digno de la vocación con que fuimos llamados es vivir consecuentemente con el llamado como cristianos que nosotros somos. ¿A qué nos llamó el Señor? Nos llamó para salvación, ¿cierto? Nos llamó a ser sus hijos, nos llamó a ser luz. Y ciertamente es un privilegio ser cristiano, pero también es una gran responsabilidad, mis hermanos. Es una gran responsabilidad. Y esta carta nos enseña, nos muestra cómo es que un creyente debe de vivir. Palabras claves que usa el apóstol Pablo acá. Pablo usa dos palabras muy características de esta carta. La primera tiene que ver con unidad y crecimiento. ¿Por qué? El apóstol Pablo está algo preocupado por esto. Él está preocupado por esas dos cosas. La iglesia debe estar unida y debe estar en constante crecimiento. Y esto es algo que nosotros debemos de pesarlo siempre a la luz de las escrituras, mis hermanos. Es algo que sí o sí debemos de ser muy, pero muy responsables cada uno de nosotros. Gracias, hermano.
El frío de Heredia me afectó y los vientos de San Ramón. Bueno, seguimos. Entonces, mis hermanos, la unidad es indispensable en la iglesia cristiana, la unidad. Pero no solamente la unidad, sino también debe haber crecimiento. Y es algo de lo que vamos a aprender nosotros de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que esta carta, Dios, inspirando al apóstol Pablo, nos enseña a través de esta carta. Si hay algo que divide una iglesia, mis hermanos, o si hay algo por lo que el diablo se esfuerza es por dividir una iglesia. En el tanto que él logra ingresar, romper la unidad, ya va sobre ruedas. Por eso el apóstol Pablo se esfuerza. El apóstol Pablo está muy preocupado por esas dos cosas, dentro de una iglesia que pues está caminando bien, pero él sabe que no tiene que dejarle puertas al diablo para que no saque ventajas. Una iglesia sin unidad rápidamente se va a dividir. Y pensémoslo de esta manera. ¿Cierto o no que en el mundo, si hay algo que sobresale, es la división? En el mundo encontramos mucha división en todo. ¿Qué debería ser la iglesia contrario al mundo? La unidad. Debería estar muy unida. Sin embargo, esa unidad, mis hermanos, es la que la iglesia debe comprender, porque mediante esa unidad vamos a hacer luz en el mundo. En cuanto la iglesia comprenda esto más y más, comprenda de una mejor manera lo que implica, lo que significa estar unido como iglesia, esto va a hablar muy bien. Esto va a hacer que el mundo sea sorprendido, porque ellos sí logran manejar una unión que nosotros difícilmente podamos ver en nuestros ambientes. Por eso, hombres y mujeres pecadores que han llegado a ser reconciliados con Dios, pasando de ser pecadores, mis hermanos, de ser pecadores a ser ahora justos delante de Dios, sin importar la nacionalidad, el idioma, su color, sin importar nada de esto, es algo que a nosotros debemos de pensar dentro de una iglesia. Eso es lo que nos une. Hermanos, yo sé que aquí en San Ramón, no sé cuántos miembros hay exactamente, pero estoy seguro que hay diferencias, inclusive hasta culturales podría haber. Hay diferencias, siempre van a haber diferencias, pero hay más cosas que nos unen. Hay muchísimo más cosas espirituales que nos unen, y eso es lo que debe prevalecer en la iglesia cristiana de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos en Efesios capítulo 4, pero veamos versículos 2 y 3. Efesios 4, versículo 2 y versículo 3. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya hemos visto, o por lo menos hasta aquí, podríamos comprender que somos uno en Cristo, un cuerpo, ¿cierto? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, somos uno, nosotros somos uno, nos une un mismo espíritu, un mismo Señor, un bautizo. Somos nosotros uno, deberíamos ser uno. Sin embargo, mis hermanos, nosotros, como les decía, somos responsables ahora de hacer prevalecer esa unidad, una unidad que alcanzó Cristo Jesús. Él, por medio de su obra redentora, hizo un pueblo. Él hizo un pueblo por medio de su obra redentora. Por eso se rompieron los límites, se acabó, porque ahora somos un solo pueblo, el pueblo, la iglesia de Cristo. Él hizo eso. Nosotros como iglesia o como individuos de una iglesia tenemos que ser muy conscientes de eso para esforzarnos y hacer que esa unidad pueda manifestarse dentro de lo que Él hizo por nosotros. Por eso la iglesia debería, ¿verdad? Estoy hablando de algo que debería ser así, pero igual que en el matrimonio, muchas veces ocurre que la Biblia, ¿qué dice? ¿Cuántos? O la Biblia habla del matrimonio que ahora ya no son dos, sino son uno, ¿verdad? Pero muchas veces eso no se refleja, ¿verdad? Una vez veíamos, qué raro, deberían ser uno, pero se ve que son muy distintos por tal vez su manera de conducirse. Bueno, en la iglesia podría ocurrir eso, y es lo que debemos nosotros examinar. ¿Qué hace que eso salte de esa manera a la luz y que no se evidencie la unidad? Lo primero que el apóstol Pablo hace, y él enumera algunas virtudes
llamémosle virtudes que el creyente debe mostrar, desarrollar para poder sostener esa unidad. Y la primera que vemos en ese versículo 2 es la humildad. Esa es la primera que nosotros vemos. Ahora, ¿qué significa humildad? ¿Qué es ser humildes? Alguien dijo una oportunidad, cuando una persona se escuche que diga, yo sí soy humilde, ahí dejó de ser humilde, ahí perdió la humildad, ¿verdad? Cuando empieza, es que yo sí soy humilde, yo como con las personas pobres, si usted me ve, ya dejó, evidenció que no hay humildad en él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver, cómo podemos descubrir o cómo podemos definir la humildad? ¿De qué manera podríamos nosotros conocerla mejor para aplicarla a nuestras vidas? Yo, mis hermanos, les puedo decir, la humildad se va a mostrar, se va a desarrollar cuando nosotros tengamos un concepto muy claro de quiénes seríamos sin Cristo. Y yo le invito para que usted haga un ejercicio ahorita mismo. ¿Quién sería usted sin Cristo? ¿De qué valdría el título que usted tiene sin Cristo? El apóstol Pablo, el mismo, siendo un hombre que podía impresionar, porque el apóstol Pablo podía impresionar, como decimos aquí en Costa Rica, él podía rajar de quién era, por su linaje y por sus logros, porque él se esforzó para tener sus, digámoslo, sus títulos. Dentro del gremio en que él ingresó, era un hombre muy reconocido, era un hombre muy importante. Pero Pablo mismo dice, eso no vale para mí nada. ¿Por qué razón él dice eso? Porque él se nota, él se ve quién sería sin Cristo. Eso no vale absolutamente nada. Lo que vale para mí es conocer a Cristo, dice él. Entonces, diciendo eso, mis hermanos, lo que yo quiero es que podamos nosotros pensar quiénes seríamos sin Cristo. Y si hacemos ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta de que no seríamos nada. ¿Qué merece una persona sin Cristo? Según la Escritura, condenación eterna. Eso es lo que merece, la condenación eterna. Si yo hago el ejercicio de recordarme quién sería sin Cristo, yo le aseguro que usted va a empezar a experimentar la verdadera humildad que la Escritura nos muestra a nosotros. Primera Corintios, si usted me acompaña a Primera Corintios, hay una advertencia o exhortación o inclusive consejo. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 12. Dice de esta manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, esto es un tema muy importante en nuestras vidas como creyentes. Recordarnos quiénes éramos o quiénes seríamos sin Cristo va a ayudarnos muchísimo, muchísimo. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres, ¿de qué? En espíritu. Eso dijo el Señor, los pobres en espíritu. Pensemos por un momento en ese pasaje. Pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Un habitante de calle depende de la bondad de las personas, porque él, por su condición, posiblemente se le va a dificultar conseguir alimento porque no tiene dinero, porque tal vez no tiene fuerzas para trabajar. Entonces esa persona depende sí o sí de los que caminan. Un pobre en espíritu es una persona que ha entendido que por sí mismo no puede, que depende sí o sí de la gracia de Dios. Por eso el Señor dice pobres en espíritu. Esto, mis hermanos, es muy, pero muy importante. Ojo que no es tener un espíritu pobre, sino ser pobre en espíritu. Son cosas muy distintas. Ser pobre en espíritu es reconozco que sin mi Señor no soy nadie. ¿Qué hace eso? Me va a llevar a tener una total dependencia del Señor. Todos los días voy a tener que pedirle a mi Dios porque sé que sin Él no puedo. David, el salmista David, usted puede leer sus salmos y es un hombre que entendió muy bien esto. Yo no soy nadie, Señor. Y llora, David llora y llora. Se ve muy llorón David en la Biblia. ¿Por qué? Porque él entendió que es postrado delante del Señor que le da las victorias. Entonces, la humildad va a venir cuando yo tenga un concepto claro de quién sería sin Cristo. Eso, mis hermanos, es vital. El pobre en espíritu reconoce su realidad y nos va a llevar a actuar en consecuencia.
Nosotros nada merecíamos, absolutamente nada merecíamos. Por eso es que no podríamos reclamarle a Dios nada, porque no lo merecíamos. Nada tenemos de lo que nosotros podamos ahora gloriarnos. Todo depende siempre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es importante entonces, concepto de humildad. Si usted empieza a unir puntos en donde en algún momento hubo una bonita unidad y de un pronto a otro se destruyó, y usted empieza a unir puntos, se va a dar cuenta que hubo un responsable, y ese responsable es orgullo. El orgullo se opone a la humildad. Y todos mis hermanos, todos tenemos una lucha con el orgullo siempre, siempre y siempre. Por eso Pablo dice en esta carta a los Corintios, con toda humildad. Un ejemplo, pastor, usted no sabe la cara que me hizo fulano. Usted no sabe que ni siquiera me saludó. Espero que usted no haya escuchado ese tipo de comentarios en la iglesia. Pero yo quiero que seamos muy honestos. Ya sea que usted lo haya escuchado o que usted lo haya expresado, piense por un momento en eso. No vio la cara que me hizo. No se dio cuenta, pastor, de los ojos que me hizo. Esa persona está evidenciando que no merece ser tratada así, que merece ser tratada de mejor forma. Pero si yo pienso, ¿quién sería yo sin Cristo? ¿Qué merezco? Condenación eterna. Entonces, cuando viene el insulto, cuando viene la ofensa, cuando alguien me ofende a mí, si yo empiezo a aplicar la humildad, ahora yo no voy a elevar un reclamo. Ahora lo que va a venir a mi mente es misericordia. Señor, si yo entiendo que no es contra mí la ofensa, si yo dirijo esa ofensa hacia Dios, yo digo, Señor, perdónalo porque de verdad no sabe lo que está haciendo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Justamente esas palabras. Perdónalos, no saben lo que hacen. Mis hermanos, una persona que quiere caminar en humildad se va a ver a sí mismo como quien no merece nada, porque sin Cristo no mereceríamos nada. Entonces note como ahora la ofensa, lejos de hacerme sentir mal, mi ego, ahora yo tengo compasión por aquella persona, porque sé que si esa persona no se arrepiente, condenación eterna vendrá. Entonces, humildad tiene que ver con esto, tiene que ver con el concepto que yo tenga de quién sería sin Cristo Jesús. Por más mal que nos traten, mis hermanos, de verdad, por más fuerte que sea la ofensa, no es nada en comparación con lo que merecíamos sin Cristo. Condenación eterna merecíamos. Por eso no hay insulto, no hay ofensa que supere eso. Sí me debe entender cómo la humildad puede manifestarse en nuestras vidas. Así debería verse. Y esa humildad va a venir en la manera en que yo haga una correcta evaluación de quién soy sin Cristo. Suena muy bien decirlo, yo sé, muy fácil tal vez, difícil de llevarlo a la práctica. Por eso es que tenemos esta carta en donde Dios nos está mostrando, nos está enseñando cómo es que nosotros debemos aprender a vivir dentro de la iglesia. Esta carta, como les decía, es dirigida a la iglesia, es dirigida a miembros de una iglesia, a creyentes, a justos, y les muestra cómo debe vivir un justo dentro de la iglesia. Más adelante la carta va a hablar de cómo un justo debe vivir fuera de la iglesia, cómo es su comportamiento en los trabajos, en la escuela, en la universidad, en el colegio. Y finalmente va a hablar de cómo un justo debe vivir dentro de su hogar. Son tres áreas en las que esta carta toca la vida del creyente, pero aquí particularmente está hablando de cómo el cristiano, cómo el justo, el renacido por la palabra de Dios debe vivir. Lo primero que dice es con humildad, con toda humildad. Versículo 2 nuevamente para recapitularlo. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Esa otra palabra, mansedumbre. Usted sabe que con la mansedumbre hay
conceptos muy equivocados. Hay personas que dicen mansedumbre. Es una persona flojita, flojita de carácter. Mansedumbre es como una persona que aguanta, que aguanta. Eso es el concepto que muchos tienen de una persona mansa o que tiene mansedumbre. Muchos se confunden con esto. Algunos dicen es como una debilidad de carácter. Pero mis amados hermanos, inclusive algunos llaman a los que son mansos como personas tímidas. Dicen, no, es que son personas muy tímidas, inseguras. Pero son conceptos muy equivocados con respecto a lo que verdaderamente es la virtud de la humildad, de la mansedumbre, perdón. Mansedumbre significa, o una buena definición es, poder bajo control. Eso significa ser manso. Una persona que tiene la capacidad de controlar la situación sin alterarse. Mansedumbre. Una persona que no explota fácilmente. Conceptos equivocados. ¿Qué carácter más fuerte tiene esa persona? ¿Porque hizo un alboroto? No. ¿Qué carácter más débil tiene? Una persona con carácter fuerte es una persona con mansedumbre, una persona que logra escuchar, es ofendido, es tratado mal, pero él no explota. Él sabe controlar la situación. Él tiene esa capacidad. Por eso la escritura está hablando. ¿Cómo se sostiene la unidad? Dice con toda humildad. Ya aprendimos que humildad tiene que ver con quién sería yo sin Cristo. Pero ahora dice que también con mansedumbre. Esa mansedumbre entonces es ese poder bajo control, un poder bajo control. Una persona con mansedumbre es aquel que mantiene su temperamento controlado y no solamente eso, antepone sus derechos para beneficiar a otros. Por encima de los suyos piensan los demás. Esa es una persona con mucha mansedumbre. ¿Quién nos puede ayudar a entender esto de la mansedumbre? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y versículo 29. Sí. Dice así, San Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién dijo aprendan de mí? Cristo Jesús, nuestro Señor está diciendo aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Por eso, esa persona que comprende lo que es la mansedumbre y empieza a cultivar en esta área, va a ser una persona que va a sostener muy bien la unidad en la iglesia. Es una persona que va a poder anteponer sus derechos por beneficio de la unidad. Y son características de creyentes, son características de hijos de Dios, de personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo, justas delante del Señor, renacidos por la palabra de Dios. Estos son los que ahora deben manifestar en su diario vivir, en congregación, su humildad, su mansedumbre. Por eso, mis hermanos, es muy importante. Hay una persona llamada Donald Carson, una vez leí en uno de sus libros esta frase o este pensamiento con respecto a la mansedumbre. Él dijo, la mansedumbre es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. Quien se enoja fácilmente no es de carácter fuerte, entonces es de un carácter muy débil y debe trabajar mucho, mucho para que su carácter pueda ser un carácter fuerte o controlado. Por eso es todo lo contrario. Se dan cuenta que a veces tenemos conceptos algo equivocados. La persona con mansedumbre es la persona que controla la situación que está atravesando. Es esa persona. Por eso, mis hermanos, un carácter explosivo, un carácter que rápidamente, ¿verdad? Explota, es de mucho cuidado. Y la Biblia advierte de esto. De hecho, hay un proverbio capítulo 25. Si usted me acompaña, Proverbios capítulo 25 y versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 25
y verso 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre que no tiene mansedumbre, el hombre que explota fácilmente, la Biblia lo compara como una ciudad que no tiene murallas, que no tiene muros, que no tiene fortalezas. Así lo está describiendo. Si se da cuenta, dice derribada y sin muro. Mis hermanos, por eso la escritura nos advierte, nos ayuda a comprender cómo nosotros debemos de lucir, cómo debemos de lucir con mucha humildad, con mansedumbre. Ahora, es una virtud necesaria ¿para qué? Para preservar la unidad de la iglesia. Una tercera virtud que nos aparece por acá, dice de nuevo, versículo 2, Efesios 4, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿cómo? Con paciencia, los unos a los otros en amor. Ahora bien, mis hermanos, les decía que teníamos que leer todos estos versículos para poder comprender el contexto. Ahora estamos aprendiendo que debemos de caminar con humildad, con mansedumbre, y nos habla de paciencia. ¿Paciencia por qué? Según el contexto, nosotros necesitamos, según este contexto, necesitamos desarrollar la capacidad de que si somos heridos, no nos quejemos. ¿Por qué razón? Ahí aparece soportándonos. Entonces, es normal que entre seres humanos vayamos a tener algunos choques, pero la Biblia previendo esto y ayudándonos a entender nos dice cómo podemos superarlo. Humildad, mansedumbre y ahora habla de paciencia. Una paciencia que tiene que ver con el saber esperar determinados tiempos de parte de Dios. Noten que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, que ya aparece la palabra soportar, soportándonos. ¿Por qué soportándonos? Porque es posible que entre hermanos, que entre creyentes puedan haber situaciones que ameriten esa madurez que solamente la palabra nos va a dar y Dios se encarga de que cada uno de nosotros pueda cultivar en esas áreas la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Veamos una cita que tenemos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y verso 17. Romanos capítulo 12, versículo 17 y hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ahora se entiende por qué dice la escritura que nosotros necesitamos, con toda humildad y mansedumbre, soportarnos, dice, con paciencia los unos a los otros. Debemos soportar con paciencia. Debemos soportar la ofensa, mis hermanos. ¿Y eso por qué deberíamos hacerlo? ¿O por qué podemos nosotros hacerlo? Por lo que sigue. Es un principio del amor. Esa es la quinta virtud que aparece acá. Dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Esto es vital. Hoy, por cierto, compartía con la Iglesia Heredia esta misma carta, estamos un poco más adelante, y leíamos las veces que aparece en amor, en amor, en amor. Es insistente. ¿Por qué en amor? Porque Cristo todo lo que hizo lo hizo por amor y en amor para nosotros. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Reflejando ese amor, manifestando ese amor. Y la Biblia nos lo enseña una y otra vez, una y otra vez.
Acompáñeme por favor a Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Dice así, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese amor, mis hermanos, es la actitud de buscar el bien de los demás, a pesar o aunque cueste un sacrificio personal. Es mi deseo, mi actitud de procurar el bien de otra persona. Eso es caminar en amor. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo que evidenció en la cruz. No solamente en la cruz, desde el momento en que cargó el pecado, evidenció ese amor una y otra vez para que finalmente en la cruz fuera cancelado. Un texto más para que nos ayude a una mejor comprensión. Lo encontramos en San Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5 y verso 44. San Mateo 5, capítulo 5, versículo 44 y 45. Dice de esta manera: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por eso, mis hermanos, aquellos que se comportan de esta manera, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, soportándose, son los que se están esforzando en esto que el Señor espera que nosotros como creyentes llevemos a la práctica. No olvidemos, Efesios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, doctrina, doctrina, doctrina. Escogidos desde antes de la fundación del mundo, siendo bendecidos con toda bendición espiritual. Dice la palabra, dándonos sabiduría. Y Pablo orando, doblando sus rodillas para que haya mucho conocimiento, para que haya mucha sabiduría en nuestra mente a la hora de conocer la palabra. ¿Por qué? Porque conociendo esos privilegios que como cristianos tenemos, vamos a poder esforzarnos, entendiendo que sí podemos, porque ya no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo que está morando en nosotros mismos. Sigamos con nuestro texto en Efesios 4, versículo 3. Efesios 4, verso 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, hay que esforzarse. Debemos esforzarnos, solícitos en guardar. Esforcémonos en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos entonces ser conscientes que sí hay una responsabilidad de parte nuestra para que el cuerpo de Cristo camine, avance. Debemos hacerlo. Yo sé que en ninguno de los creyentes, al menos en la iglesia Heredia, y no me cabe la menor duda que en ninguna de las iglesias de la misión haya una sola persona que diga, yo quiero dañar esta iglesia. Yo sé que en el corazón no hay eso, no hay en el corazón de ningún justo el deseo de destruir su iglesia. Pero, mis hermanos, el diablo es muy, pero muy astuto, muy, pero muy astuto. Por eso, cualquiera podría ser instrumento del diablo si nosotros no nos esforzamos en cultivar esas áreas. Él espera lo mínimo para confundir, para que haya división. Podríamos ser esos instrumentos. Y yo sé que nadie quiere ser instrumento, pero no olviden, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, antes de ser el apóstol Pedro, Cristo lo felicita. En Mateo capítulo 16 lo felicitan porque él pregunta, a ver muchachos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Ay, algunos dicen que eres un buen profeta, otros dicen que eres Elías, pero ustedes, ¿quiénes dicen, qué dicen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió muy atinadamente. Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador.
qué bien, Pedro. Y el Señor dice, muy bien, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú, Pedro, muy bien, nota 10, calificación 10 por la respuesta. Pedro posiblemente se ilusionó mucho y Jesús sigue conversando. Entonces Jesús les dice, bueno muchachos, esto y esto me va a acontecer, tendré que morir. Y Pedro se sobresalta. Ahora, pensemos muy bien, es una muy buena actitud de Pedro, parece, porque Pedro dice, nada de eso te va a ocurrir, Señor, nada de esto te va a ocurrir. Suena bien porque él ama a Jesús, pero el problema es, el pequeño problema es que está en contra de la voluntad de la palabra, porque Jesús no les está diciendo, ¿quiere que me muera o no? No, Jesús les está diciendo lo que va a pasar, así está escrito, pero Pedro se opone a eso que está escrito con mucha piedad aparente, pero es el diablo mismo utilizándolo, ¿para qué? Para que no se cumpliera la voluntad de la escritura con respecto a Cristo. Por eso es que el Señor lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Le dice esto porque está siendo instrumento de Satanás, pero se dieron cuenta qué rápido ocurrió. Primero Jesús lo felicita e inmediatamente Pedro cree posiblemente, yo respondo muy bien, yo soy el mejor alumno, aquí voy a responderle también, Señor, eso no te va a pasar. Y viene la calificación mala para Pedro, pero noten cómo, mis hermanos, el diablo es muy astuto, él es muy astuto, nadie quiere ser instrumento del diablo, pero el diablo puede utilizar a cualquiera que no se esfuerce en ser humilde, en ser manso, en ser paciente, en soportar y en ser amoroso. Son características de un hijo de Dios. Unidad que debemos mantener como creyentes. Ahora, esta unidad no me refiero a un movimiento ecuménico, ¿verdad? Que hay muchos, por cierto, porque el movimiento ecuménico, ¿verdad? Estas uniones del catolicismo, de sacerdotes, de pastores, de rabinos, no es otra cosa, ¿verdad?, que una aparente unidad externa. Bueno, podríamos nosotros confundirnos y decir, bueno, que nos vean afuera de la manita salir, pero internamente no es real, no es de eso. La unidad de la que la Biblia nos habla, la unidad de la que el apóstol Pablo está hablando, es una unidad de la iglesia viva, de la iglesia que de verdad camina conforme a la voluntad del Señor. Por eso, mis hermanos, la unidad está o depende de todos nosotros como miembros de la iglesia. Cada uno de nosotros, les decía, proviene posiblemente, hay trasfondos muy contrarios, ¿verdad? Culturales, de idioma, de trabajos, de estudios. Aquí mismo, en una comunidad, en una congregación como San Ramón, vamos a ver esas diferencias. Sí o sí, se van a ver esas diferencias. Pero yo les aseguro que son más las cosas que nos unen, según la Escritura. Hay más en común. Y el apóstol Pablo menciona 7 en particular, 7 que nosotros debemos de aferrarnos, creerlas y vivirlas. ¿Por qué? Porque son muy superiores a las que probablemente quisieran dividirnos en algún momento. La condición económica de una persona podría ser división con la posición económica de otra, pero es una sola división que hay allí. Hay más en común en estas personas, en Cristo, que esa división que aparentemente se está observando. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Noten, un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo, un solo cuerpo. Mis hermanos, todos nosotros participamos del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, participamos nosotros, cada iglesia local, hablemos de nuestra misión, San José, Heredia, Tibás, Liberia, Guápiles, Sarapiquí, San Ramón, me falta una, ¿verdad? Limón, Limón. Cada una de ellas, un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo, Tibás, somos el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? Somos ese cuerpo, un solo cuerpo.
El cuerpo de Cristo es un organismo vivo aquí en la tierra. ¿Por qué es vivo? Porque es mediante la iglesia que rescatamos almas. Es mediante la iglesia que las personas vuelven a la vida, estando muertas. Es mediante este cuerpo llamado iglesia. Por eso cada iglesia local es una representación del cuerpo de Cristo, formada por muchos miembros, eso sí. San Ramón, cuerpo de Cristo, formado por muchos miembros. Así, y si usted se da cuenta, el apóstol Pablo utiliza mucho la comparación del cuerpo humano con la iglesia, y él habla, el cuerpo, las manos. Esta mano podría decir, ya no quiero ser mano. ¿Qué pasa si una mano dice, ya no quiero ser mano? Va a afectar el resto del cuerpo. Si un pie dice, yo no quiero ser pie, va a afectar al resto del cuerpo, no va a caminar bien, no va a caminar de la misma manera. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Yo voy a leer un texto más que está en Corintios y quisiera que usted pueda seguir la lectura conmigo. Yo leo, usted lo sigue en 1 Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y hasta el 26 nos habla justamente de eso que estoy mencionando, de ese ejemplo, de esa comparación que hace el apóstol Pablo de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Leo para ustedes hasta el 26. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en otros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Noten cómo Carta a los Efesios nos está hablando de ese cuerpo, un solo espíritu, un solo cuerpo. Y hablando particularmente del cuerpo como la iglesia de Cristo, mis hermanos, ese cuerpo es el organismo vivo de nuestro Dios para que aquí pueda predicar. Y usted y yo somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Por eso es que les decía, el pie puede decir, ya no quiero ser más pie, afectará al resto del cuerpo. Cada uno de nosotros como miembro tenemos una función. De hecho, la sección que sigue, que obviamente no me dará tiempo de compartirla, tiene que ver con los dones del Espíritu. Cómo Dios repartió dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que el que tiene el don de canto cante en la ducha. No, para que cante en la iglesia. Para que sea de edificación a la iglesia. Para que la persona que tenga esas diferentes características dadas por Dios las emplee para la edificación de su iglesia. Por eso leímos un solo cuerpo. Después nos dice un solo espíritu.
Si hemos sido justificados, ha sido por el mismo Espíritu que nos convenció de pecado a cada uno de nosotros. Un mismo Espíritu. El mismo Espíritu que convenció de pecado a mi hermano Joshua es el mismo que convenció de pecado a mi hermano Yadir. El mismo Espíritu. A cada uno de nosotros, un mismo Espíritu, un mismo bautizo, un mismo llamamiento a una misma esperanza. Dios, mis hermanos, nos llamó para disfrutar a cada uno de nosotros de los mismos privilegios, del mismo destino, el reino de los cielos. Por eso nosotros como creyentes debemos entender que estaremos en una eternidad juntos con el Señor. Amén. Una fe, dice, una fe. Una sola fe que profesamos en distintas lenguas. ¿Saben que esto a mí me caló mucho con la visita a los hermanos de la iglesia Hyundai, en donde fue la primera experiencia para los hermanos de la iglesia Heredia de recibir a misioneros coreanos? Y ellos estaban tan sorprendidos y me decían, más de uno de los hermanos me decía, pastor, yo siento que los conocía de años, de años. Ni ella habla coreano, ni ellos hablan español, la mayoría. Pero era como que si se conocían de hace mucho. ¿Por qué razón, mis hermanos? Una misma fe. Diferente lengua, la misma fe. Eso caracteriza a los creyentes, eso nos caracteriza, eso nos debe unir. Estos detalles que el apóstol Pablo está mencionando es lo que debe unirnos y que eso pese más que lo que nos quiere dividir estando acá en la tierra. Por eso hay personas con eso que mencioné los coreanos en donde llama la atención como de distinta nacionalidad hacen más en común con otros que son de la misma nacionalidad pero sin Cristo. Eso se aplica. Sin Cristo, personas sin Cristo no tienen tanto en común con nosotros que lo que otras personas extranjeras que nos visitan tienen. Hay más en común en los que hemos renacido por la palabra de Dios. Para finalizar, algunas aplicaciones prácticas. El apóstol Pablo pudo haber hablado de muchas formas con respecto al andar de los cristianos. Él pudo haber sacado algunas notas diferentes para decir cómo deberían andar los cristianos. Pero el tema que el Espíritu Santo lo guió a escribir fue el de la unidad. Ese fue el tema que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para que hablara. ¿Cómo deben vivir los cristianos? Mayormente en unidad, en unidad. Con las virtudes que hemos aprendido hoy, se va a alcanzar esa unidad sí o sí. Por eso, mis hermanos, Satanás va a atacar allí al blanco, siempre. La unidad es muy importante dentro de la iglesia. Además, debemos orar por la unidad de la iglesia. Que usted recuerde cada vez que está orando al Señor por la unidad de la iglesia, que sea Dios que traiga, mis hermanos, que nosotros doblemos rodillas. No lo digo literalmente, ¿verdad? Doblar rodillas, una actitud de oración al Señor, que tengamos esa actitud en donde le digamos, amparados en su poder, Señor, trabaja en mi vida con estas áreas que necesito de verdad para poder sostener la unidad. Oremos, mis hermanos, estemos en esta constante oración. No olvidemos que la división rara vez viene de afuera. La división generalmente viene de adentro, dentro. El diablo es muy astuto y por eso nosotros debemos comprender así. De la misma manera en que un cáncer se genera desde adentro, nosotros tenemos que ver cómo el diablo va a tratar de traer división desde adentro. Y nosotros son más las cosas que nos unen en el Señor que lo que nos podría dividir acá en esta congregación, en esta vida que tenemos por delante. Amén. Así que pidámosle siempre al Señor esa guianza, esas virtudes que se manifiesten en nuestra vida. Vamos a orar para quedar despedidos. Amado Dios, cuán agradecidos estamos